Vamos a hablar de una noticia bastante polémica, si las hay, y es acá nomás, en el Uruguay. La Cámara de Senadores aprobó el miércoles pasado, el proyecto de ley de muerte digna con el que ese país legalizó la eutanasia. Tras más de 10 horas de debate, todos los legisladores del oficialista Frente Amplio se expresaron a favor de la iniciativa, así como también lo hicieron algunos de los opositores del Partido Colorado y del Partido Nacional, alcanzando el proyecto una amplia mayoría. Y estamos ya para que nos siga contando más, que es el que sabe, y agradeciéndole esta comunicación telefónica. Vamos a hablar con Agustín Gerosa, que es parte de la organización civil Empatía, que ellos buscaban promover este proyecto y su aprobación, y lo lograron allí en el Uruguay, como las leyes progresistas que se vienen dando desde hace un tiempo. Agustín, ¿cómo estás? Alicia y Emilio te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy contento por acá. Bueno, gracias por atendernos. ¿Estás en Montevideo? Estoy en Montevideo, sí. Bien. Agustín, primero, de entrada, saber qué es la organización civil Empatía. Bueno, Empatía se crea alrededor de 2020-2021. En ese momento el senador colorado Ope Pasquet, el diputado, disculpen, colorado Ope Pasquet, estaba un poco empezando a trabajar este tema legislativamente, y desde la sociedad civil vimos que era necesario que este proyecto no solamente fuese un tema partidario, sino que acercar historias de vida diversas eh, al público, ¿no? Que conocieran un poco por qué esta ley era algo necesario, quiénes la pedían, quiénes lo necesitaban, y Empatía surge un poco para cumplir esa necesidad, que no fuera un tema solamente que viniera desde los partidos políticos, sino que viniera desde la gente común, de pie. Ujú. ¿Quiénes las integran? Y le integramos personas en verdad de todas las edades, todos los partidos políticos. Hay gente que milita en el Frente Amplio, hay gente que milita en el Partido Colorado, hay gente que está totalmente divorciada de la vida política, pero que este tema en particular le interesaba. Familiares de personas con enfermedades complicadas como la ELA o cáncer. Personas que, como yo, que nos acercamos más por un tema filosófico que por experiencias personales. Es en verdad un grupo muy, muy diverso, muy variado. Dijiste una palabra clave, vos te acercaste por la parte filosófica. Es indefectible meter a la iglesia en esto. Yo soy católico, apostólico romano, no practicante, pero ¿por qué te digo meter a la iglesia? Porque los católicos creemos que la frase, ¿no? Solo Dios puede decidir por nuestras vidas y llevarnos. Y ahí se abre la polémica, ¿no? De una discusión sana, un debate sano que seguramente se dio allí, por eso también te llamamos, de esta muerte digna por la cual ustedes pregonan que hoy Uruguay ya la tiene como hecho. ¿Qué opinión te merece la postura de la Iglesia? Bueno, acá en Uruguay tenemos como una relación muy particular entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Donde en verdad se separaron mucho más temprano en el tiempo que en otros países. Creo que por lo general tendemos a tener debates muy laicos en ese sentido. También se dio, por ejemplo, con el tema del aborto y la marihuana en su momento, salvo las grandes diferencias de temas, ¿no? Yo creo que la Iglesia tiene todo su derecho a tener posturas en contra de estos proyectos. Yo entiendo que la... ¿Pasó algo? Ay, la Ay, qué macana. reconexión. Se Ahí ve que hubo está. Ahora un sí. pequeño problema de Ahora sí. una pequeña desconexión. Ahora sí, ahora Ahora sí. sí. Sí, que nos No, te decías que la... comentaba, Sí. acá, por ejemplo, el arzobispo Daniel Sturla intervino mucho respecto a su opinión con el proyecto. Yo creo que la iglesia tiene todo el derecho a expresarse respecto a lo que ellos consideran que es una ley que va en contra de su filosofía, ¿no? Y de su teología. Sin embargo, creo que es sano también entender que nosotros, por ejemplo, tenemos muchos católicos que integran la organización, que entienden que pese a su creencia en Dios, hay ciertas situaciones de vida que son muy complejas. Muchos senadores que votaron a favor del proyecto nos dijeron, bueno, nosotros somos católicos, pero entendemos que hay gente que está viendo situaciones muy complejas ahora mismo y que necesitan que esta legislación se apruebe, ¿no?
Claro. Justamente decías de estas situaciones. ¿Cómo es la situación? ¿Qué contempla la legislación como procedimiento en sí para llegar a que pueda aplicarse la ley en sí? Bueno, la ley está planeada para que quien pida la eutanasia sea primero un adulto mayor de 18 años, Ah, Ujú. bien. con enfermedades que le estén generando un desgaste muy grande a su calidad de vida, enfermedades crónicas o que estén en una etapa terminal, por ejemplo, no sé, un cáncer terminal en su fase 4, esclerosis lateral amiotrófica, ese tipo de enfermedades, y Ujú. que tenga la posibilidad de hablar con dos doctores, ¿no? Así que tú vas, hipotéticamente, le pedís un doctor, el doctor verifica con tu historia médica, que acá en Uruguay está totalmente digitalizada, de ahí pasa a otro doctor que seguirá verificando y que en un plazo de 5 días hablará con el paciente. ¿Qué? En caso de que haya una especie de disenso entre los dos doctores, se establece una junta médica que estudiará el tema en detalle y, bueno, ahí deliberan respecto a si el paciente aplica O, o sea para que se le aplique el proceso. que no es que va cualquiera y dice pido eutanasia porque sé que me estoy por morir, vos no sabes cuándo te vas a morir, pero tienen puntos, límites como los que vos estás nombrando. Y un buen punto, si son padres que piden por menores de edad, ¿eso está contemplado en la ley o no? No está contemplado en la ley, no. La ley contempla solamente el caso de mayores de Mayores de edad edad, está bien. y solamente por el pedido explícito del paciente. Ujú. Es Ajá. como una ley que coloca mucho la autonomía en el paciente, en todo momento. Así que solamente el pedido explícito con testigos habilita el proceso. Ni menores de edad ni personas con problemas psíquicos pueden pedir la ley. Agustín, ¿y Tenés que qué pasaría en el caso con la famosa objeción de conciencia por parte de los médicos, ¿no? Que pueden por ahí decir, no, yo no quiero practicar esto. ¿Se Bueno, contempla? es una pregunta muy interesante. La objeción de conciencia está contemplada tanto para los médicos como para instituciones médicas confesionales. Acá, por ejemplo, hay un montón de seguros médicos o hospitales mutuales que son católicos o evangélicos y está contemplado que ellos no tienen que aplicar la eutanasia. En el caso de las instituciones médicas, sí tienen que terciarizar el servicio, o sea, ellos no te dan el servicio, pero Ujú. tienen que conseguir a otra institución médica que te lo dé. Ah, bien. Claro, O claro, claro. sea que ellos pueden, Ujú. bajo la objeción, decir sí lo hago, no, no lo hago. Y en cuanto a historias, tuve el gusto de charlar ayer con Florencia, que tiene una historia muy particular. Que está también en la organización civil Empatía, y no solo Florencia con sus parientes, sino también hay historias de gente que está en la organización, ustedes no me van a dejar mentir, pero también de gente que fue a participar en el Senado, que está pidiendo la eutanasia para casos de ellos mismos, con problemas de salud, ¿puede ser? Bueno, está el caso de Beatriz. Beatriz es una Sí. profesora de idioma español que tiene ELA desde hace Ujú. bastantes años ya. Ella iba en silla de ruedas Ella al Senado, ¿no? A ver los debates. Sí, 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 sí. Ella va, fue a ambas instancias con las dificultades que implica, ¿no? Para una persona con su condición moverse y estar viendo los debates. Nosotros compartimos sus testimonios desde hace muchísimos años. En verdad, en la discusión de diputados, dos diputados, uno del Frente Amplio y otro del Partido Colorado, leyeron el testimonio de Beatriz, que es muy conmovedor, donde ella cuenta que, bueno, llegó al punto donde nunca tuvo la chance, por ejemplo, de sostener a sus nietos en sus brazos, no puede ya beber agua por su propia cuenta, Qué le bárbaro, qué cuesta un fuerte. montón hablar, porque le queda un hilo de voz debido a que la ELA, en verdad, como te va limitando cada vez más el control sobre tu propio cuerpo, en un punto tanto el hablar como el respirar sin asistencia se vuelve muy complejo y bueno, Beatriz ha sido una gran luchadora por este tema. Eh,
que nos acompañe siempre en estas instancias es un honor, porque es gente que sin quererlo, que sin desearlo, se ha transformado en referencia para nosotros, ¿no? Porque nadie quiere transformarse en una referencia para la eutanasia ni para la muerte digna, No, pero a obvio. veces la vida hace que tú tengas que poner tu cuerpo y tu mente por la causa, porque si no, realmente sería muy difícil que la gente realmente entendiera la necesidad de esta ley. Yo creo que la palabra muerte digna es menos terrorífica que decir la palabra eutanasia. ¿Ya hay un registro de gente que se ha anotado para que le practiquen la muerte digna luego de la aprobación de esta ley? Después de que la ley se aprueba, en verdad tiene que ser reglamentada, y en la reglamentación irán muchas cosas respecto a cómo será el procedimiento en sí, se establecerán nuevos institutos, se tienen que establecer canales de información con Fiscalía y con el Ministerio de Salud, que van a realizar controles ex post, o sea, después de que se empiecen a realizar las eutanasias. Eso va a ser estudiado por gente tanto en el Ministerio como en Fiscalía, y ese proceso de reglamentación tiene un plazo de 180 días desde que se aprobó la ley. O sea, Bien. que tienen hasta abril para reglamentar la ley, abril del año que viene. Yo confío en que se hará antes de abril, pero ahora estamos en medio de discusiones presupuestales acá en Uruguay, y las discusiones presupuestales en verdad como que frenan el resto de discusiones, porque son momentos de mucha tensión, ¿no? Son momentos muy, muy álgidos donde se están discutiendo otras cosas, así que quizás primero se discutirá tranquilamente y holgadamente el presupuesto, y después se empezarán a reglamentar esta y otras leyes que quedaron aprobadas en estos meses. Con respecto, volvemos a lo que tiene que ver con la aplicación en sí. Viste que este tipo de procedimientos no admite demasiadas dilaciones. O sea, ¿qué tiempo aproximado se presume que puede haber desde el momento en que la persona solicita hasta que se hace efectiva la eutanasia? Y por lo general nosotros lo planteamos para que, si tenés la necesidad de hacerlo lo antes posible, no tome más de una semana aproximadamente. Uh-huh. El segundo médico, que es el que por lo general va a hacer el estudio contrastante, tiene un plazo de máximo 5 días para estudiar la historia clínica del paciente y reunirse con él. En verdad, lo que puede pasar, que dilata más el proceso, es que el segundo médico esté en desacuerdo con el primer médico y ahí se tenga que establecer una junta médica. Sin embargo, está pensado para hacer un proceso que tenga una resolución que sea tan rápida como efectiva. Encontrar el punto medio ahí es muy complejo. Otros países, por ejemplo, en su aval de querer hacer una ley más garantista, entre comillas, como fue el caso de España, en verdad comenzaron a meter un montón de trabas administrativas que derrota un poco el proceso, porque si vos te estás muriendo, estás sufriendo dolores agonizantes y estás experimentando toda esta tortura, que te hagan enfrentarte a trabas burocráticas y administrativas, pierde un poco el punto. Y en verdad acá quisimos un poco evitar eso, ¿no? Encontrar el balance entre darle tiempo a los médicos para estudiar bien el caso de cada paciente, pero no arrastrar al paciente a estas situaciones, ¿no? La justicia se puede meter en las decisiones. Te doy un claro ejemplo de hijos que no quieran que alguno de sus padres se someta a la muerte digna y traben un recurso amparo o algo, o lo declaren insano, o vaya uno a saber los vericuetos que puede implementar la justicia para que frenen la eutanasia. No, porque la ley estipula que el paciente que pida la eutanasia tiene que estar psíquicamente apto. Esto justamente lo verificarán ambos doctores que estudiarán el caso, y si es necesario la junta médica. Y como pone tanto énfasis en la autonomía del paciente, en verdad no está pensado que nadie puede intervenir en el proceso para frenarlo. ¿Y los médicos tampoco? Además, bueno, si los médicos, por ejemplo, ven que el caso no amerita la eutanasia, se puede buscar segunda opinión médica y lo que sea, pero el proceso ahí termina. O sea, si el primer médico... A ver, cuando no están de acuerdo los médicos, que puede decidir un juez, digo, ¿no? No. Es todo manejado desde una perspectiva puramente científica. Uh-huh. En verdad, como te digo, en caso de que haya disenso entre los dos médicos, se forma una junta médica que estudia el caso en profundidad y delibera
respecto a si el tema amerita o no la eutanasia. Así que, en verdad, todo esto ocurre por fuera del marco legal, perdón, del marco legal no, de un marco de discusión que incluya abogados y que incluya jueces. Sí hay una verificación después de que se aplique el proceso que la lleva a cabo Fiscalía de la Nación junto al Ministerio de Salud Pública en Uruguay, pero en principio no se tienen en cuenta recursos para que la familia intervenga en estos casos porque, como te digo, en verdad el proceso está como muy concentrado en que el paciente decida por su propia voluntad sin influencias externas. Claro, o sea, solamente admite el caso de que el paciente exprese, no así, por ejemplo, casos en donde hay alguna persona que tenga un padecimiento, algún estado, no sé, estado vegetativo, algo y que los familiares quieran pedir, no. Admite solamente entonces No. la autonomía o el pedido del paciente, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, la ley pone mucho énfasis en el consentimiento explícito del paciente. El consentimiento explícito es la base de la ley. A la hora de pedir la eutanasia, como si en algún momento se arrepiente, el paciente puede arrepentirse en cualquier momento. Sin un punto, por lo que es discutir con su familia, con sus amigos, por cuestiones filosóficas o lo que sea, dice, arrepentí. El proceso se frena ahí mismo. Ah, sí. Termine, ya está, y no pasa nada. No hay ninguna consecuencia, no hay ninguna carga económica, no pasa nada. Lo que sí, obviamente, se necesita un consentimiento explícito. Acá se pensó en algún momento, y yo personalmente estoy a favor, de un caso de voluntad anticipada, que sería, bueno, si yo, por ejemplo, tengo ELA y en un punto pierdo la capacidad de comunicarme totalmente y quiero morirme, lo quiero dejar por escrito, eso hubiese sido deseable. Sin embargo, la ley en este principio no contempló esa posibilidad, pero siempre a medida que vayan pasando los años, la ley puede ser expandida. Estamos en un proceso que va a ser de mucho aprendizaje, no siendo el primer país que legaliza explícitamente la eutanasia en Uruguay, en América Latina, vamos a estar aprendiendo un montón y seguramente sacando notas respecto a todo esto, ¿no? Perdón, ¿ustedes pudieron charlar o obtuvieron información de otros países? Porque no es el único país en Latinoamérica que practica la eutanasia. Si no me equivoco, Colombia también lo hace, ¿no? Colombia lo practica, pero no tiene una ley, sino que ellos tienen una excepción que surge desde la Suprema Corte de Justicia allí. O sea que ellos practican la eutanasia, pero lo aplican a través de una excepción que permite la Corte, y eso es más complejo, porque tenés que ir a casos particulares y no establece una reglamentación más firme y más cohesiva, y lo vuelve más complejo. Pero sí, obviamente mantuvimos contacto con personas tanto de Países Bajos como de España, como mismo de Colombia. En verdad, hace poco tuvimos una instancia junto al diputado Federico Preve del Frente Amplio, donde invitamos a doctores de Colombia para que nos cuenten un poco su experiencia. Puntualmente vino una neuróloga que hablamos sobre todo respecto al ELA y a otras enfermedades neurológicas y cómo ha sido el proceso tanto de cuidados paliativos como de aplicación de eutanasia allá. ¿Hay Así médicos, que sí, obviamente. ¿hay médicos que están a favor de la eutanasia? La gran mayoría, hay una encuesta que hizo el Sindicato Médico del Uruguay y la mayoría de los médicos estaban a favor de la eutanasia. Bien. Una consultita más. ¿Cómo queda el caso de algún extranjero que quiera, viste que en América Latina hay muchos países que no tienen esto contemplado y a raíz de esto quieran ir hasta Uruguay para acceder a esta posibilidad de eutanasia? Es una pregunta muy interesante porque entró en el debate, en verdad. Solamente los extranjeros que sean residentes en Uruguay van a poder pedir la eutanasia. O sea que si alguien viene, digamos, por una vacación de 2 semanas, no va a poder pedir la eutanasia. Justamente fue algo que se hizo para intentar evitar lo que se discutía acá como un turismo eutanásico. Exacto. Tenés que ser un ciudadano, o ser alguien que ya tiene como una cantidad X de años acá, o sea que sos un residente habitual en el país. Ajá. Por último, y agradeciéndote, Agustín, más allá de que mi postura es en contra de la eutanasia, te soy sincero, fuiste tan claro en todos tus conceptos y respetando quizás las desavenencias de uno, porque al ser católico y demás,
¿cómo manejan ustedes o cómo manejarías vos el dolor a la hora de decir, loco, si no se le practicaba la eutanasia, podría haber vivido un tiempo más, pudiera haber estado un tiempo más? Sé que es una decisión egoísta también. O también el caso de Beatriz, que hoy está Beatriz con nosotros, pero después puede ser la primera en la lista para que se le practique la muerte digna. ¿Cómo manejan ustedes el dolor de estar tan cerca de la muerte? Primero, que nada, agradecerte a ti porque generar espacios donde se escucha a alguien que está en desacuerdo siempre es como muy necesario. Nosotros tuvimos la chance de hablar con senadores que también estuvieron en contra de este proyecto de ley, muchos que votaron en contra, y la verdad son experiencias que intelectualmente a uno lo nutren mucho, siempre que venga desde la razón y desde la lógica y desde el amor y desde la paciencia. Son instancias que suman, nunca desde el agravio, ¿no? No, obvio. Bueno, el dolor es algo muy complejo, ¿no? Hablar de muerte en general es como tabú, de cierta forma. Y ponernos a veces en esos escenarios hipotéticos nos genera una incomodidad, una sensación fea dentro nuestro, que decimos, pucha, yo no sé qué haría en este escenario, en este caso puntualmente. Yo lo único que te puedo decir a ciencia cierta es que tener la oportunidad de siquiera elegir al respecto es un alivio que creo que muchas personas lo sienten ahora. Ya no estar obligado a atravesar lo que son meses y meses y meses del sufrimiento más fuerte que a veces puede vivir cualquier persona, sino que tener la posibilidad de liberarte un poco de ese castigo que a veces la vida se lo da sin saber muy bien por qué, sin entender muy bien qué lo causa. Yo creo que ya esa sensación de poder decir, bueno, puedo elegir, yo no vine al mundo por mi propia elección, sino que el mundo me trajo acá a mí. Uno vive la vida a veces sin elegir muchas de las cosas que lo pasan, pero poder decir, me voy en mis propios términos, para mí es algo que genera mucho alivio. Agustín, muchísimas gracias, muy amable de tu parte, claro en todos los conceptos que nos compartiste, y precisamente con fundamento. Y hablar con fundamento realmente es muy respetuoso. Te mando un gran abrazo desde aquí, desde la Argentina, desde Posadas Misiones. No sé si conocés las cataratas. No, he ido a Argentina, pero por ahora no he tenido la chance. Con mi familia somos amantes de Argentina. Ajá. Y en algún momento les visitaré, y si llego a ir a las cataratas, obviamente Dale. me acordaré de este programa, ¿no? Perfecto. Primera radio que sintonizamos cuando estemos allá. Ah. No, es que está saliendo por tele también y por streaming, así que te vamos a pasar la grabación y demás. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Agustín, gracias. Que estén bien. Agustín. Hasta luego. Qué bueno es compartir ideas, qué bueno es compartir un montón de cosas sin estar de acuerdo. Yo vuelvo a reiterar, mi postura es en contra de lo que es la muerte digna o la eutanasia a la hora de un debate, y quizás también tengo mis fundamentos de por qué pensar así. Pero imagínate vos que venga tu madre, tu padre, tu hermana, tu hermano, y te diga: quiero aplicar la muerte digna, no doy más, no quiero estar más viviendo de esta forma. Me descubrieron la ELA, estoy en avanzado un cáncer grado 4 progresivo, y que la familia tenga que bancarse esa decisión. Tenés que tener o la cabeza muy abierta, o... Porque, a ver, hay que ser sincero. Una persona que tiene una enfermedad terminal, no solo padece esa persona, padece todo el entorno. El hecho de que esa persona esté sufriendo. Vuelvo a reiterar, me pasó con un amigo este año que se fue por cáncer. Y todo es de verlo así sufriendo, hasta que llega un momento que vos... Y ahí viene lo que tiene que ver con las contradicciones. Murió, y vos decís, bueno, que descanse en paz, ya está descansando, ¿viste? No podía vivir más.